Entonces, ya veníamos por los ritmos de paro, ya vimos cómo son. Y, ok, acá tenemos, ese es el algoritmo de RCP avanzado, donde claramente, ok, acá lo que se los puse no es porque lo vayamos a ver hoy, no vamos a estudiar el RCP avanzado porque sería algo muy, inadecuado, porque esto lleva un tiempo especial para poder estudiar el RCP avanzado, donde tenemos que conocer el algoritmo de los ritmos desfibrilables, no desfibrilables, en qué momento se utiliza adrenalina, en cuáles momentos utilizamos otros medicamentos, ¿verdad? Como la amiodarona, la lidocaína, qué es lo que tenemos que valorar en esas situaciones, pero se los pongo para que se den cuenta de que igual como les decía, vamos a tener, lo principal es si el ritmo de paro es desfibrilable o no desfibrilable, qué es lo que vamos a hacer, ya que sea una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso, que en estas va a depender más electricidad y este es un manejo más médico, ¿verdad? Donde vamos a tener que dar compresiones por 2 minutos, la utilización de adrenalina y y ahí continuar. Por eso se los puse por ahí. Otra cosa importante son las causas reversibles del paro, las H y la T, que eso lo estudiamos también cuando vemos ACLS, y por eso les puse esa imagen por ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco sobre las troponinas. Hablamos de cuando hicimos la clasificación cuando vimos la clasificación de Brandwall para después ver el algoritmo de cómo se manejan a los pacientes de síndrome coronario agudo, vimos que era muy importante el tema de la elevación de enzimas. La principal enzima que vamos a ver que se eleve sí o no son las troponinas, ¿ok? En estas, lo que vamos a ver es, vamos a estudiar primero qué es la troponina. La troponina se encuentra presente en el miocito en concentraciones elevadas tanto en el citosol como ligadas a las proteínas estructurales. Quiere decir que la troponina se encuentra inmersa en el músculo. ¿Cuál músculo? En el miocardio. Vamos a tener dos formas de almacenamiento de la troponina, la miofibrilar y la citosólica. ¿Okay? Que la citosólica es apenas un 6%, va a estar almacenada en la mitocondria del miocito. Pero el 94%, la gran mayoría de la troponina, se encuentra almacenada en las fibras musculares. En las fibras musculares. Por eso es cuando hay muerte o ruptura del miocardio, es que la troponina va a estar presente y se va a comenzar a elevar por esa situación. Ahora, y aquí lo dice, la forma miofibrilar es liberada cuando hay necrosis miocárdica o daño al miocardio, o sea, en infartos agudos al miocardio. Pero si notamos, hay un 6% que no está ligada totalmente a daño del miocardio, sino que se encuentra ligada a otras situaciones. O sea, hay otras situaciones que pueden elevar los niveles de troponina y no tienen nada que ver con situaciones de isquemia cardíaca. ¿Ok? Por eso es que quería hacer este apartado especial de hablar de la troponina,
porque muchas veces se cometen errores con el manejo de troponina que nos llevan al error. ¿Por qué? Porque creemos que toda elevación de troponina es sinónimo o es igual a un infarto, cosa que es totalmente errónea, totalmente errónea. Hay situaciones que nos pueden llevar a elevación de troponina sin que nuestro paciente esté infartado. Ahora, cuando nosotros conversamos el día de ayer de la estandarización del papel del electro y la estandarización de los voltajes y tiempo de los monitores, dijimos que eso se hacía para que todos habláramos el mismo idioma. Pero en el tema de troponinas, no todos hablamos el mismo idioma, porque dependiendo de la casa comercial, dependiendo del hospital, qué máquina tenga para leer troponina, va a ser diferente el resultado. Hay lugares donde se mide la troponina gramos entre decilitros. Hay otros lugares donde se mide miligramos entre mililitros. Entonces, claramente son concentraciones diferentes y son datos diferentes. No es lo mismo yo decir que tengo una troponina en 8 gramos por decilitro a que yo diga que tengo una troponina en 8 miligramos por mililitro. Es totalmente diferente. Hay una que está alta y hay otra que no está alta. ¿Ok? Veámoslo, por ejemplo, acá. Estas son cosas que pueden elevar la troponina sin que tenga ningún problema en el miocardio, en las coronarias, perdón. O sea, no hay ninguna obstrucción coronaria ni nada, pero hay elevación de la troponina. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal. Cuando el paciente esté con una insuficiencia renal, puede tener troponina elevada y no se está infartando por ningún motivo. Taquicardias. Podemos tener un paciente taquicárdico que se haya sometido a un esfuerzo extenuante. Si le medimos las troponinas a un ciclista que acaba de terminar una etapa de 120 kilómetros en montaña, claramente va a tener la troponina elevada. Insuficiencia cardíaca aguda, mio y pericarditis. Vean esto, tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad obstructiva, de las ramificaciones pulmonares, que no tiene su gran repercusión a nivel pulmonar, sino a nivel cardíaco, porque lo que hace es que que el corazón no se llene totalmente de sangre porque hay una obstrucción de las venas o arterias pulmonares y puede elevar troponina, pero no porque hay una muerte como tal del tejido, sino por esta destrucción del 6% que hablábamos. La enfermedad de Takotsubo es una enfermedad muy curiosa que le da principalmente a los hombres. ¿Por qué principalmente a los hombres? Porque es la enfermedad del corazón roto. Y las mujeres son las que le rompen el corazón a los pobres hombres normalmente, ¿verdad? Es una bromilla ahí. No, la enfermedad de Takotsubo es una enfermedad que se conoce la enfermedad del corazón roto. Es una enfermedad que le da toda la sintomatología al paciente de tener un infarto, malestar general, opresión en el pecho, dificultad para respirar, criodiaforesis. Y eso se da cuando la persona tiene niveles de estrés muy altos, tiene niveles de estrés muy altos y se encuentra con esta liberación de ciertas hormonas que le causan este malestar. Y es muy asociado cuando la persona está sufriendo por algún problema sentimental, no solamente problemas de amor, también estrés por muerte de algún familiar, estrés por alguna crisis económica, sea esta enfermedad de Takotsubo, donde el paciente tiene toda la sintomatología de un infarto, pero sin elevación enzimática, va a haber elevación enzimática, pero no hay cambios isquémicos. Inclusive el paciente puede elevar por estrés los niveles de troponina, pero el paciente no está sufriendo un infarto.
Pacientes con sepsis que están en un shock séptico, pacientes con ictus, para los que no saben, ictus es la denominación para todos los eventos cerebrales isquémicos, no hemorrágicos, los isquémicos. Ejercicio extenuante, contusión cardíaca. Vean este punto de contusión cardíaca. Quiere decir que si una persona sufre un golpe en el corazón o en el pecho, puede elevar troponinas por el golpe, pero sin que exista isquemia. ¿Ok? Y vean qué montón de, por este otro lado, de enfermedades que pueden elevar la troponina en suero. Fiebre reumática, amiloidosis, trauma cardíaco, cardiotoxicidad por quimioterapia, insuficiencia cardíaca, pacientes terminales, insuficiencia renal, trasplante cardíaco. Bueno, son un montón de cosas que de verdad uno debería como tomarle más atención a que las troponinas se elevan. No siempre se van a elevar justamente porque el paciente está sufriendo un infarto de momento. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, antes de pasar a esos ejemplos por ahí, ¿qué es lo que sucede con la troponina? Jeffrey, usted me está diciendo que la troponina se puede elevar por una y mil cosas. ¿Cómo entonces en el algoritmo que usted me enseñó para el manejo de, para el manejo de paciente con síndrome coronario, usted me puso que era importante la elevación de enzimas? Sí, es importante cuando usted sabe que las cosas están elevadas. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo en este momento les digo que este vaso que tengo en mi mano, ahí sí se ve, por el fondo no se veía, este vaso que yo tengo en mi mano, ¿está elevado o no está elevado? Usted no lo puede saber porque usted hasta ahorita lo está viendo. Usted no sabe si yo lo tenía en una mesa más alta o lo tenía en una mesa más baja. Usted no puede decir si está o no está elevado. Para saber si algo está elevado, tenemos que tener un punto de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Ay, pues, puchica. Ok, tenemos que tener un punto de referencia. ¿A qué me refiero con tener un punto de referencia? Si yo le tengo a usted que tengo una troponina en 8.0, usted no puede saber si esa troponina está alta o baja. Usted tiene que tener un punto de referencia. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Saber que tengo una troponina en 8.0, hacerle una troponina en una hora, y si la troponina está en 8.5, ahora sí puedo decir que tengo una troponina elevada porque tengo un punto de referencia. A las 2 horas le hago otra troponina y tengo una troponina en 9, tengo otro punto de referencia que me dice que el paciente está teniendo una troponina elevada. O sea, sí existe una elevación enzimática en este momento. Puedo decirlo, pero desde el momento que yo tengo un paciente con una troponina en 8, yo no puedo decir que ya esa troponina está elevada porque está en 8, porque no sé si ese paciente maneja troponinas altas porque es un deportista que lleva toda la semana entrenando porque va a hacer un ultramaratón y por eso tenía las troponinas altas y no se está infartando. Lo lleva a una sala de hemodinamia y no tiene absolutamente nada. Otro punto muy importante, cuando hablábamos de la estandarización, y esto se los digo con conocimiento de causa, nos sucedió acá. Hicimos un traslado de un paciente crítico que nos dijeron que el paciente estaba infartado, venía de un área rural y dijeron que la troponina estaba en 8. Uso ese dato porque me acuerdo, por eso fue que usé acá el ejemplo de 8. Que la troponina estaba en 8. Cuando el paciente se trasladó del hospital rural al hospital central,
¿ok? Le hicieron troponina y dijeron que no, que era un falso porque en el hospital central la troponina estaba en 0.8. ¿Qué es lo que cambió aquí? Lo que cambió es que aquí estaba medio en miligramos y aquí estaba medio en gramos. El paciente sí tenía troponinas elevadas, pero el problema era que la medida de un hospital a otro cambió y el paciente sí se estaba infartando. Entonces, cuando yo hable de que tenga troponinas elevadas, número uno, tengo que tener un punto de referencia para saber. Esto se llama realizar un delta. Un delta es saber si de verdad existen cambios, una diferencia entre una y otra. ¿Okay? Esto es realizar un delta de troponina. Y también tengo que tener conocimiento de que si ese valor que está aumentado, la unidad de medida de la primera es la misma unidad de medida de la segunda, que mi punto de partida de verdad es el mismo que el otro. ¿Ok? Aquí es donde ya yo puedo hablar de que de verdad tengo o no tengo una elevación enzimática, si se cumplen estos criterios. No es solamente porque veo un número grande, ya yo pensar que de verdad la troponina está o no está elevada. Espero que quede claro. Y ahora, para ir finalizando el día de hoy, vamos a ver unos cuantos ejemplos de electros reales, ¿ok? De electros reales, ¿ok? Tenemos este electro. Si partimos de lo que hemos aprendido el día de hoy, bueno, el día de hoy, el día de ayer, en los 2 días, de las personas que sí se pudieron conectar ayer, este, tenemos este electro, ¿ok? Número uno, ay, chica. Vemos que está estandarizado, o sea que lo que estamos viendo es real y es lo que todos estamos hablando. Buscamos si este electro, ¿qué es lo que podemos encontrarle? Hay electros que podemos sacarle la frecuencia cardíaca a nosotros, pero hay electros como este, que ya en este lado de acá, nos dan la frecuencia cardíaca. Dice que tiene 110 latidos por minuto, lo que quiere decir que claramente esto es un paciente que está taquicárdico. Pero con simple vista yo me puedo dar cuenta que la distancia de aquí a aquí, de aquí aquí son muy diferentes. Entonces me doy cuenta que este electro está arrítmico, o sea, es desorganizado. Entonces ya yo comienzo a pensar que tengo un electro que es rápido y desorganizado. Es un electro rápido y desorganizado. Y entonces trato de ver si este electro es o no es sinusal. ¿Cómo me doy cuenta de que el electro es o no es sinusal? Ok, busco que la onda P sea positiva y me doy cuenta inmediatamente, con solo ese pequeño detalle, ya me doy cuenta de que este electro tiene algo. ¿Por qué? Vamos a hacerle un poquito de zoom porque tal vez es importante notarlo. Si alguien me dice que aquí logra notar una onda P, una ST o algo, me parece sorprendente, porque acá lo que vemos es un temblor. Entonces, tenemos un electro que está arrítmico, rápido, sin onda P, con ondas F. Inmediatamente tenemos que caer en que este paciente tiene una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. ¿Por qué sé que es de alta respuesta ventricular? Porque tiene más de 100 latidos por minuto y vamos a ver si es cierto. Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ven, hay electros que nos van a mostrar esto, que nos van a dar la interpretación. Ya hasta prácticamente nos dicen qué hacer.
Pero vean que si este electro no hubiera traído eso, nosotros con lo que hemos aprendido en estos 2 días, podemos saber si podemos ver si de verdad este electro es o no es algo patológico. Este electro es algo totalmente patológico. Tenemos este otro electro, ¿ok? Dice que este electro, yo llego y lo veo y digo, vaya, lo veo que va bastante lento este electro. Me doy cuenta que me dice que tiene una frecuencia cardíaca de 38 latidos por minuto. ¿Ok? Nos damos cuenta que tiene 38 latidos por minuto. Dice que el electro tiene 38 latidos por minuto. Cuando decimos que tiene 38 latidos por minuto, ya nos damos cuenta que es un electro que está lento. O sea, ya yo en este momento podría decir, enfermedad de ritmo lento, es un bloqueo. ¿Cómo sabemos que es un bloqueo? Bueno, analicémoslo desde cero. Tenemos un electro que está estandarizado, lo podemos notar en estos dos. Sé que soy insistente con el tema, pero de verdad es importante que estén estandarizados nuestros electros, que no estemos viendo algo diferente. Posterior, vamos a buscar, dice que para que un electro sea sinusal, tenemos que tener onda P positiva en D2. Onda positiva en D2. Tiene que tener onda positiva en D3. Onda positiva en D3. Tiene que también tener onda positiva P en AVF. AVF tiene onda positiva. ¿Ok? Y que en AVR tiene que ser negativa. AVR negativa. Ok. Vamos bien. Primer punto. Después que después de cada P exista un QRS. P, QRS. P, QRS. P, QRS y así sucesivamente. Punto 2. Tenemos después de cada P tenemos un QRS. Que la amplitud de QRS sea entre 0.6 y 0.10. Entre 0.6 y 0.10. Tal vez acá sea complicado de notarlo por el zoom, pero sí se cumple. Que esta distancia entre acá sí está entre 0.6 y 0.10. No sobrepasa a 0.12 porque no llega a los 3. ¿Ok? Lo que quiere decir que el tercer punto también lo cumple. Dice que el intervalo PQ tiene que ser constante. Y aquí es donde ya yo podría suponer que exista algo. Porque de P a Q, si no es constante y es un ritmo lento, estoy pensando en un bloqueo. Ok, vamos a ver. PQ tiene esta distancia. Tal vez aquí no se vea por el rayonazo, pero PQ acá, PQ, a mí me va apareciendo en este momento que el PQ es constante, pero también me decía algo para saber si el PQ es adecuado. Y era que el PQ tenía que tener una media entre 0.12 a 0.20. 1, 2, 3. 3 quiere decir que cada uno es 0.4, 0.4 por 3 es 0.12, o sea, está tallado. Quiere decir que este electro tiene un PQ constante y de un intervalo adecuado. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto? Tengo un electro que es sinusal, pero está disminuido. Vamos a ver qué nos dice el electro que es. Dice que es una bradicardia sinusal. O sea, es un paciente que está con un electro normal, nada más que es lento. Y si ustedes tienen buena memoria, este electro que les estoy mostrando aquí es del paciente que era deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento es normal que vaya a tener estas frecuencias cardíacas disminuidas.
o lentas por compensación. No es que tenga una enfermedad, no tiene un bloqueo atrioventricular, no está utilizando beta bloqueadores, pero es un paciente que este electro es esperable. ¿Ok? Tenemos este otro. Vamos a de una vez ayudarles. Tenemos frecuencia, desde que ya vemos esta frecuencia cardíaca de 165, ya nosotros comenzamos a sospechar que algo no anda bien. Si no es que este electro se lo estamos haciendo a una persona que va en media carrera de atletismo de 42 kilómetros, no es normal que tenga una frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto. Entonces, de una vez que pensamos en una frecuencia cardíaca alta, pensamos en las enfermedades de ritmo rápido, que tenemos la fibrilación auricular y tenemos el flúter atrial. Ok, tenemos esas. Lo que hacemos es analizar el electro. Nuevamente, está estandarizado, claramente está estandarizado. Ahí. Y comenzamos a buscar lo que habíamos hablado, que ya es un ritmo rápido, es desorganizado. ¿Cómo me doy cuenta que es desorganizado? Por el hueco que hay aquí. Que haya un hueco acá, no puedo pensar en un bloqueo porque es un ritmo rápido, y bloqueos no puedo pensar en ritmos lentos. En bloqueos no puedo pensar en ritmos rápidos, perdón. Ok, hacemos un poquito de zoom. Usted me puede decir que de pronto, no hay ondas P acá, ¿verdad? Que de pronto usted piensa que hay ondas P acá, pero usted no me puede decir que hay ondas P porque para que exista una morfología como tal de onda P, usted tiene que lograr ver una P antes del QRS, ¿ok? Y acá claramente usted no me puede decir que ve un P, que después ve un QRS y después ve el ST, mucho menos por acá. Vean que prácticamente esta onda, que es un ST, está pegado del siguiente QRS. ¿Ok? Entonces, este electro no tiene ondas P. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Que parece que está temblando y lo que tenemos es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Tiene anormalidad del segmento ST porque posiblemente tenga un infarto inferolateral. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que inferolateral? Porque entonces nos vamos a buscar la parte inferior y lateral del corazón y vemos que tiene cambios dinámicos en el segmento ST. Hay una elevación pronunciada. ¿Ok? Entonces nos vamos dando cuenta en este momento que sí existen una manera rápida de poder diagnosticar patologías por situaciones como estas, de un electro totalmente anormal. ¿Ok? Y nos damos cuenta que estos electros, con lo que hemos aprendido en estos 2 días, y también esto lo podemos llevar a la monitorización clásica de los monitores que utilizamos diariamente, podemos diagnosticar muchas enfermedades de manera rápida, patologías, y poder avanzar en la intervención de nuestros usuarios si aplicamos todo lo que hemos aprendido en estos 2 días de anatomía, fisiología, conducción eléctrica, potencial de membranas, cómo es un electro normal, la estandarización del papel, cómo se lee un electro, qué estoy viendo en un electro, y vimos las enfermedades de ritmo lento, ritmo rápido, bloqueos AV, flúter, fibrilación auricular, vimos las enfermedades isquémicas, síndrome coronario con y elevación de la ST, cómo abordarlos a través de la clasificación de Brandwall y un algoritmo para poder ver estos pacientes, y después vimos los ritmos de paro, cómo se tratan, la diferencia entre cada uno de ellos, hablamos de las troponinas y llegamos a este punto de la práctica y nos damos cuenta que sí hemos aprendido bastante en estos 2 días que pudimos compartir este tema tan interesante de la electrocardiografía. Quedaríamos por acá en este momento. Estamos terminando un poco antes, corrimos un poquito, pero ya llegamos al final de la presentación. De verdad espero que haya sido valioso y les haya marcado algo y que lo apliquen en su práctica diaria. Lo importante es
lo más pronto posible comenzarlo a aplicar. Recuerden lo que les dije ayer, usted no puede llegar a hacerse un especialista o tener un ojo clínico adecuado para la monitorización y el electrocardiograma si usted no lo practica. Solamente practicándolo, usted puede llevar 1000 cursos que si usted no lo practica, usted no va a poder agarrar esa pericia para poder ver las situaciones de los electros. Hay que hacerlo todos los días. Y no se preocupe si hoy no pudo ver un electro y alguien sí lo vio o no, usted no pudo diagnosticar algo que alguien sí pudo diagnosticar. Conforme va pasando el tiempo, usted va agarrando esa pericia. ¿Qué es lo importante? Hacer las cosas con conocimiento. No porque hágalo de esta manera, porque sí. Ayer vimos dónde se colocan cada una de las precordiales para poder hacer un electro adecuado. No es hacerlo de manera empírica o por ocurrencia, sino con evidencia. Y esa la evidencia científica nos la da la literatura. Si no tenemos acceso a la literatura o no podemos estar leyendo constantemente, sigan por acá en los cursos de profesionales de salud, donde les vamos a dar toda esta literatura de manera explicativa a través de estos videos y estos módulos, donde ustedes puedan llegar a hacerse expertos en estas materias tan importantes para el día a día de nuestros usuarios. De mi parte, mi hermano Carlos, yo quedo hasta acá. Si existe alguna duda, la pueden poner en el chat o prender la cámara y el micrófono y hacer la pregunta. Y si no hubieran preguntas, quedo hasta acá.